Amén. Pocos son los que tienen claridad acerca de la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? ¿O a qué se refiere la cosmovisión? Daniel, ¿tienes la presentación lista ya? La palabra cosmovisión es la forma en que yo veo el mundo. Es como yo veo el mundo. Y según mi enseñanza, según mis principios, según el país o el lugar donde yo nací, va a ser mi cosmovisión. Por favor, dale otro clic. Dice, cosmovisión es la forma y o manera de ver el mundo. Se trata del conjunto de creencias y o enseñanzas que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de uno mismo. Cosmovisión. Cosmovisión, una palabra que es necesaria que los cristianos conozcamos y escudriñemos en la realidad de Dios. Por favor, dale, y hablamos la semana pasada de que habían 6 puntos importantes que impedían que un cristiano pudiera tener clara la cosmovisión de Dios, la cosmovisión bíblica. Y el primero de ellos era la ignorancia. ¿Y cuál era la clave para salir de la ignorancia? Dale, por favor, la educación, la enseñanza. Y hay muchos cristianos que se resisten a ser educados, se resisten a la enseñanza, creen que ya saben todo y en realidad no saben nada. La segunda clave, ¿cuál era la segunda cosa? Era el rechazan lo que la Biblia dice sobre ciertos temas. ¿Cuál es la clave para esto? El arrepentimiento, rechazar lo que dice la palabra de Dios. La tercera situación que provoca que los hombres no tengan la cosmovisión de Dios en su corazón, que están preocupados con lo que el mundo piensa de ellos, piensa de ellos y no lo que Dios piensa de ellos. Les preocupa más lo que dice la gente de ellos. ¿Cuál es la solución para esto? La valentía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. La cuarta era, son tibios en su compromiso con Cristo, como la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la clave para esto? ¿Cómo salgo de esto? Con el compromiso. Debo hacer un compromiso con el reino de Dios, con la verdad de Dios. Por favor, alguien que le ayude a bajar a la chiquita, alguien que le ayude. Al chiquito, alguien que le ayude a bajarlo. Entonces, el compromiso es la clave. El compromiso es la clave. La quinta, ¿cuál es? Él ya quiere empezar a predicar, ya quiere comenzar a hacer cosas en el Señor y ya va a llegar tu tiempo, hijo. La quinta es que están influenciados por las mentiras del mundo. ¿Cuál es la clave para salir de eso? El discernimiento. Discernimiento, poder discernir las cosas. Y la sexta era que se han dejado llevar por las circunstancias y dudan de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la clave para salir de esto? La fe. Amén. La obediencia. Estas 6 cosas son las que pueden detener a un cristiano para creer en la cosmovisión bíblica, es decir, cómo ve Dios las cosas. Amén. Entonces vamos a ir ahora a Lucas 8:10. Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En el original dice, y él dijo, a vosotros ha sido concedido tener revelación acerca de los misterios del reino de Dios. Dile que está junto a ti te ha sido concedido tener revelación acerca de los misterios del reino de Dios. Es decir, no todos tienen el privilegio de tener revelación de los misterios del reino de Dios. Hay algunos que escuchan la palabra y para ellos son parábolas, para otros son historias, pero no tienen profundidad de la palabra, porque la profundidad viene solamente cuando hay revelación, cuando entramos en lo espeso de la palabra. La palabra de Dios es ancha y también es profunda. Dile que está junto a ti, la palabra de Dios es ancha y profunda. Y Dios quiere que nosotros vayamos más profundo en la palabra. Pero nosotros lamentablemente estamos más relacionados con lo ancho de la palabra.
Estamos más relacionados con la historia de la palabra, pero no tenemos revelación de esa historia en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, estamos relacionados con la creación, estamos relacionados con la caída, sabemos qué es la redención y sabemos qué es la consumación. Entonces, estamos relacionados con lo ancho de la palabra, con la historia de la palabra. Sabemos de la creación, sabemos de la caída, sabemos de la redención y sabemos de la consumación. Pero lamentablemente, en estos tiempos, la gente está más relacionada con la consumación, está más relacionada con el tiempo final. Fíjense que a todos les atrae, pero tremendamente, el libro de Apocalipsis, ¿o no? Es más, los nuevos creyentes, ¿cuál es el primer libro que comienzan a leer? Apocalipsis. Es como que Apocalipsis tiene un imán y se van allí, a Apocalipsis, porque les interesa saber lo que está pasando en los tiempos finales. Y hay hermanos nuestros evangélicos, sobre todo de la línea pentecostal, que ellos están clamando a Dios para que los venga a rescatar de este mundo y se los lleve. Y ellos están teniendo una visión escapista de esto y quieren irse rápidamente. Y hay muchos hermanos que están gimiendo y clamando: Dios, ven rápido y sácame de este mundo, porque esa es una visión escapista y quieren irse de este mundo porque no han entendido qué es lo que Dios en realidad quiere. Y como no lo entienden, a su manera lo interpretan. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo bien? ¿Amén? Entonces la gente está enfocada en los tiempos finales y dicen: Señor, ven pronto y líbrame de aquí, de esta tierra. Esto no es pensar bíblicamente. Dile al que está junto a ti: el que tiene ese pensamiento no piensa bíblicamente. No está claro en la verdad de Dios en su corazón. Esto no es pensar bíblicamente, puesto que Él no está desesperado por regresar. Él está trabajando activamente hoy con su mirada en la consumación de los tiempos. Él está mirando la consumación de los tiempos. Él quiere que en este proceso de restauración el consumado sea a cabalidad y no parcial. Cuando nosotros pedimos: Señor, ven pronto, le estamos diciendo: Señor, sácame de aquí, y no importa si el proceso se cumple o no se cumple, para que el consumado sea total. ¿Me está entendiendo bien? Entonces hay una mentalidad escapista. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Pero en el original dice que es paciente hacia los gentiles. ¿Por qué el Señor retarda su venida? Porque está esperando que los gentiles se conviertan. Esos somos nosotros. Nosotros, cuando leíamos esto, pensábamos que estaba hablando de los judíos, pero en el original está hablando de los gentiles. Él está esperando que todo el mundo occidental, que todos nosotros nos convirtamos verdaderamente a Él. Por eso Jesús no viene. Y Él está abogando por cada uno de los que estamos sentados aquí y por cada uno de los occidentales, por cada uno de aquellos que no conocen la verdad de Dios, que no tienen la visión de Dios en su corazón. Está abogando por cada uno de ellos. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el original dice que decidan convertirse. Es decir, Dios está esperando que el mundo decida convertirse. Y Él te tiene a ti y me tiene a mí para que nosotros vayamos y hablemos las verdades del reino, para que ellos decidan convertirse, para que ellos salgan de la mentira y el engaño del diablo. Amén. ¿Me estás siguiendo bien? Dile al que está junto a ti: tú no estás de paseo en el reino de Dios. Dile: tú no estás de paseo. Dile de nuevo: tú no estás de paseo, ni estás de shopping. Tú tienes que trabajar en el reino de Dios. ¿Y cuál es tu trabajo? Mostrar la luz del mundo. ¿Y cuál es la luz del mundo? Cristo. Mostrar a Cristo para que ellos se conviertan y salgan de las tinieblas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están acá? ¿Me escucharon bien? Tenemos un trabajo que hacer y es mostrar la luz del mundo. Él está trabajando para que todos salgan de la mentira y del engaño del diablo, para que ninguno perezca, para que todos procedan al arrepentimiento. Es como un embarazo esto. Cuando la mujer queda embarazada, sabe que en 9 meses más
va a ser consumado ese embarazo, ella va a dar a luz. Pero hay un proceso que no se puede saltar ni cortar para que ella dé a luz. La Biblia nos muestra el proceso del consumado es, de la restauración de todas las cosas, donde no puede faltar nada, porque este consumado, de lo contrario, estaría incompleto. Amén. Entonces tú y yo tenemos pega que hacer. Diga conmigo, yo tengo trabajo que hacer. Levante su mano arriba y diga, yo tengo trabajo que hacer. Dile al que está junto a ti, yo tengo trabajo que hacer. Y dile al que está junto a ti, tú también tienes trabajo que hacer. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Estas sillas deben llenarse de hombres y mujeres que no conocen de la verdad de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos han dejado de ir a las células? ¿Usted lo ha llamado? Solamente usted dice, es que el líder y el colíder tienen que llamarlo. Pero usted, como discípulo, ¿ha llamado a esa persona? Cuando se la encontró en el supermercado, ¿la animó a que viniera? ¿Usted dobló rodillas por ella gimiendo y clamando para que venga a este lugar? Ellos están siendo peleados por el diablo. El diablo a ellos los está peleando para que no conozcan la verdad. Y si entraron en el camino, el diablo los está peleando para sacarlos del camino. Por eso que es necesaria nuestra oración. Dile que está junto a ti, es necesaria tu oración. Tu oración no está de más. Les paso un aviso. Vamos a hacer un calendario de oración por células cada día. Por lo tanto, cada célula va a tener a cargo un día de oración. Un día de oración. Y esto no va a ser por un mes ni por 2 meses, va a ser por todo el año. Así como se hace calendario para el aseo, calendario para los sugieres, calendario para la cafetería, va a haber un calendario de oración por células. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasa al pueblo? La oración. ¿Un auto sin benzina? ¿Un canuto sin oración? No anda. Usted necesita orar. Dile que está junto a ti, necesitas orar. Necesitas orar. Necesitas estar en intimidad con Dios. No te justifiques con que la oración del pastor es la única que llega a la presencia de Dios, porque tu oración también llega. No te excuses. No te excuses. Amén. Vamos a entrar en tiempo de oración. A partir de este lunes ya va a estar ese calendario listo y todas las células lo van a tener y usted no tiene excusa. Su líder, su colíder le va a decir, usted va a orar de tal hora hasta tal hora y nos vamos a juntar a tal hora a orar en la congregación tales y tales días, y usted viene a esa hora y usted entrega el tiempo de oración, porque su tiempo de oración es clave para esta ciudad, es clave para nuestra nación, es clave para su familia, es clave para su descendencia. Amén. Su gemir, su clamor es clave. Entonces vamos a entrar en el proceso de oración. Amén. Vamos a entrar en este proceso de clamor delante de Dios. Estamos parados nosotros en medio del tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Es decir, nosotros estamos pronto al consumado es total. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que nosotros tengamos claridad de esto. Si no tenemos claridad de esto, vamos a estar orando en cualquier dirección y haciendo cualquier barbaridad evangélica o canuta y no haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Podemos estar al costado del camino y no en el camino, con pensamientos cerrados. Por ejemplo, ese día los discípulos estaban con Jesús ahí en la alimentación de los 5,000. Ellos tenían para dar alimento. Cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes qué tienen? Y ellos dicen, no tenemos nada. Es porque ellos estaban mirando con otra visión. Usted tiene mucho que dar en el reino de Dios. Dile que está junto a ti, tú tienes mucho que dar en el reino de Dios. Pero tienes que atreverte a darlo. Tienes que atreverte a ser parte de esta solución. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora
en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. En el original dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer, que padeciera continuamente desde la creación del mundo. Es decir, Jesús sufriendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, desde la creación del mundo hasta la consumación de los tiempos. Pero Él en sí mismo, al cargar el pecado una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre. Y ahora nosotros estamos esperando la consumación de eso. ¿Y quién es el encargado de provocar esa consumación? Nosotros, la iglesia, los que tenemos fe obediente. Amén. Los que somos obedientes. Esto nos ha sido revelado a nosotros. Por gracia y misericordia a los gentiles le ha sido revelado. ¿Qué vamos a hacer con esta perla de gran valor? ¿Vamos a esconderla? ¿Vamos a ser egoístas? ¿Vamos a tener una visión animista? ¿Vamos a tener una visión humanista, naturalista de esto? ¿Cuál va a ser nuestra visión de esto? ¿Cómo vamos a caminar en esta tierra? Dios quiere que nosotros entendamos que lo que Él hizo a través de Jesucristo fue a favor de nosotros para librarnos de la ley del pecado, para sacarnos de la maldición que traía la ley del pecado. La ley de Dios, la palabra de Dios no es la que nos sanciona, es la ley del pecado. Porque la palabra de Dios, porque la ley de Dios es buena, porque la ley de Dios es hermosa, porque la ley de Dios a nosotros nos santifica. ¿Qué es lo que a nosotros nos aparta de Dios? La ley del pecado. ¿Cuándo entró la ley del pecado? Cuando Adán y Eva desobedecieron. Y esa es la ley de la cual nosotros somos librados. Esa es la ley que Jesús vino a abolir. Jesús no vino a abolir la ley, la palabra. Jesús vino a abolir la ley del pecado que te condena a ti y me condena a mí. Amén. ¿Se entiende bien? Entonces, cada filosofía y cada cosmovisión tienen que responder 4 preguntas básicas. ¿Dónde está? Ahí está. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Eso es creación. La segunda pregunta que tienen que responder toda filosofía y toda cosmovisión: ¿qué sucedió? ¿Cómo puede ser el mundo? ¿Cómo puede el mundo estar tan quebrantado? A causa de la caída. ¿Cómo lo arreglamos? A través de la restauración. ¿Y a dónde vamos? Esta es la consumación. Eso es lo ancho de la palabra. Todos sabemos que aquí hay problemas y hay soluciones. Amén. 4 preguntas, 4 respuestas de Dios para esto. Amén. ¿Me está entendiendo bien? Amén. ¿Está entendiendo bien? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos libres de esto. Cada filosofía debe dar respuesta a estas 4 preguntas. Y la Biblia lo hace y a cabalidad. La Biblia es lo único que da respuesta a cabalidad a estas 4 preguntas. Esto es la anchura de la palabra. La anchura de la palabra. Conocemos la palabra. Sabemos su temática: creación, caída, restauración y consumación. Pero ¿qué es la profundidad de la palabra? ¿A qué se refiere con ir más profundo en la palabra? Porque para muchos ya esto es profundo. Para muchos ya, wow, esto es tremendo. Pero hay más profundo, hay más aguas más profundas, hay una profundidad de la palabra. ¿Usted sabía que la palabra restauración para nosotros significa volver al comienzo? ¿Y a cuál comienzo? Pregúnteme, ¿a cuál comienzo? Al comienzo de Adán y de Eva. A ese comienzo. ¿Qué significa para nosotros volver al comienzo? Volver al estado original de la creación. Ahora le hago una pregunta. ¿Dios hizo al hombre pecador? Dios al hombre no lo hizo pecador. Por lo tanto, cuando hablamos de restauración, no hablamos que el hombre tiene que ser restaurado del pecado, sino que tiene que ser restaurado a su original. Y en el original, Patricia no es pecadora. En el original, Laura no es pecadora. En el original, Michel no es pecador.
Pero el diablo nos metió una visión en nuestra mente y nos dijo que todos somos pecadores. Y que hay una naturaleza en nosotros de pecado. Y la compramos. Entonces, cuando alguien comete pecado, ¿con qué se excusa? Con la mentira del diablo. Es que soy pecador. Y el Señor dice, es que tú no eres pecador. Es que tú aún no entiendes quién eres. ¿Me está entendiendo bien? ¿Me está entendiendo bien? Entonces, nosotros tenemos que ser restaurados ¿a dónde? A esa esencia de Adán y de Eva antes de la caída. Antes de la caída no había pecado, no había ley de pecado. ¿Qué era lo que estaba en la tierra? La voluntad de Dios. ¿Quiénes la hacían vida? Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ellos hacían todo lo que Dios les decía. No había ley del pecado. No había pecado. Pero el día en que ellos desobedecieron, entró la ley del pecado y el hombre comenzó a ser pecador. Porque apareció en él, se consumó una relación con el Yeser Hará, con la inclinación hacia la maldad, con la inclinación hacia el pecado. Y desde allí en adelante el hombre quedó pactado como un pacto matrimonial con el pecado. Y la única forma de que nosotros seamos libres de ese pacto es muriendo. ¿Cómo una mujer, cómo un hombre queda libre del pacto del matrimonio? ¿Divorciándose? ¿Separándose? No, cuando él o ella muere. Es la única forma en quedar separado, en cortar ese vínculo. Por lo tanto, lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra fue a cortar el vínculo del pacto que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén cuando ellos pecaron y quedaron enlazados con el Yeser Hará, la inclinación hacia la maldad. Le estoy hablando algo bien profundo, ¿eh? Esto que le estoy hablando no es así como... Esto es profundo. Por lo tanto, usted debe entender que el día que usted se unió a su segundo esposo, que es Cristo, a través del bautismo, usted quedó legalmente libre de la ley del pecado. Usted es libre legalmente aquí en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, de la ley del pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Es que usted se acostumbró a vivir con el antiguo esposo, con el Yeser Hará, con la inclinación hacia la maldad, porque a usted le pusieron en la mente pensamientos que lo inclinan a hacer maldad. ¿Aló? Levante la mano el que me está entendiendo. Amén. Qué bueno que me estén entendiendo. Entonces, cuando yo entro en la profundidad de la palabra, yo puedo comprender estos misterios y puedo salir de las mentiras, de los engaños, de las confusiones, de las artimañas, de los sortilegios del diablo que ha tramado para apartarme de la verdad de Dios. Esto es lo que los cristianos hemos perdido de vista: la profundidad de la palabra, la revelación de la palabra. Ese día cuando estaba el pastor Fernando y la pastora Yomar acá, comenzaron a soltar códigos en revelación, y tremendo, ¿verdad? Revelación de la palabra. Cuando tenemos revelación de la palabra podemos entender lo que el sabio entendido de esta tierra no entiende. Lo que el que tiene mucho conocimiento, mucho entendimiento, tiene mucho razonamiento, no alcanza a entender. Entramos en la profundidad, en la profundidad de la palabra. Salimos de lo ancho para entrar en la profundidad. El significado de la revelación de la historia. Cuando tú comienzas a tener revelación de la palabra, comienzas a entender la historia. Comienzas a entender la Biblia. Cuando no tienes revelación de la palabra, es solamente historia para ti y confusa. Pero cuando tienes la revelación, ya no es historia confusa, es una verdad que comienza a dirigir tu vida. Es una verdad que comienza a regir tu vida. Cuando entendemos el significado de la historia de la revelación, nos damos cuenta que es verdad, que es buena y que es hermosa la palabra de Dios. Cuando comenzamos a tener revelación, diga conmigo, cuando yo comienzo a tener revelación, me doy cuenta de que es verdad, de que es buena y es hermosa la palabra de Dios.
Pero sin la revelación es chino mandarín. Sin la revelación no se entiende. Y puedes tener el ancho de la palabra, saber que hay creación, saber que hubo caída, saber que hay restauración y saber que hay consumación, pero sin entendimiento. ¿Aló? ¿Vamos bien? Amén. Entonces, cuando tenemos revelación, entendemos quiénes somos nosotros, quién es el ser humano. Cuando hay revelación, tú puedes comprender quién eres tú como ser humano delante de Dios. ¿Quién eres tú delante de la creación de Dios? Sin la revelación, tú te miras como un simple hombre, como una simple mujer y como alguien que le tocó vivir en esta época. Pero no entiendes el propósito de Dios en tu vida. No comprendes la profundidad de lo que Dios está haciendo contigo. Cuando tú tienes revelación de la palabra, tú sabes hacia dónde va la historia. Tú entiendes lo que está ocurriendo. Cuando tú tienes revelación de la palabra, entiendes la naturaleza de la naturaleza. Cuando hay revelación, comprendes que la naturaleza es por algo y está ahí por algo y que no es algo natural. Me explico, ¿verdad? Entendemos muchas cosas que hasta ese día han sido misterios. ¿Cuándo? Cuando entramos en la profundidad, en lo profundo. Amén. Porque la Biblia nos revela lo que las cosas significan y de qué se tratan las cosas. Te lo vuelvo a decir. La Biblia nos revela lo que las cosas significan y de qué se tratan las cosas. Todo tiene un significado y todo está por algo. Nada ocurre por casualidad a los que amamos a Dios. Diga conmigo, yo amo a Dios. Y pido ahora que venga revelación de esto a mi vida. Si te comienza a doler de la cabeza, reprende ese dolor de cabeza, porque es un espíritu inmundo que se está levantando para que tú no entiendas esto. Si te da sueño, reprende ese sueño, porque antes de esta palabra no tenías sueño. Si te quieres ir de este lugar, no te vayas, porque esta palabra es para ti. Amén. Amén. Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si no hay revelación, no hay conocimiento de Dios. Entonces puedes saber, como un teólogo, acerca de creación. Puedes saber como un teólogo acerca de la caída. Puedes saber como un teólogo acerca de la restauración. Y como un teólogo puedes saber acerca de la consumación, pero sin vida. Solo cuando viene esta revelación, la revelación de Cristo, la revelación es que podemos entrar en aguas profundas. Los cristianos debemos conocer el concepto de cosmovisión en profundidad. Dile al que está junto a ti, tú necesitas saber cuál es la cosmovisión de Dios y qué cosmovisiones te quieren turbar. Porque no existe solamente la cosmovisión de Dios, hay más cosmovisiones. Formas de ver el mundo, formas de vivir el mundo, formas de caminar en este mundo. Por ser maduro, tiene una cosmovisión del mundo. Y él camina de esa forma. Y les guste o no les guste a los venezolanos, de esa forma están caminando. ¿Se entiende? Entonces, todo cristiano debe conocer en profundidad la cosmovisión de Dios. La Biblia nos habla de la cosmovisión. ¿Cuál cosmovisión? La cosmovisión de Dios. La forma que Dios tiene de ver el mundo. Dios tiene una forma de ver el mundo. Dios no está con los ojos cerrados y dice yo no veo. Y total, ojos que no ven, corazón que no siente. No. Dios no dice eso.
Dios tiene una forma de ver el mundo y Él nos da su palabra para que nosotros vivamos conforme a su visión aquí en la tierra. Amén. Entonces debemos entender que existen 3 cosmovisiones grandes. Y estas 3 cosmovisiones son las cosmovisiones principales que se dice aquí en la tierra, que representan miles de filosofías y a las religiones principales de cada continente. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de lo que está representando a miles de filosofías y a muchas religiones importantes en cada continente. No estamos hablando de un pensamiento aislado de un hombre. Estamos hablando de una idea que se masificó y tiene a la gente pensando de esa forma. Amén. Amén. ¿Está entendiendo, verdad? Entonces, nosotros debemos entender, como ejemplo, que la leche, el agua y el vino tienen algo en común. ¿Qué tienen en común la leche, el agua y el vino? ¿Qué son? Líquidos. Los 3 son líquidos, ¿verdad? Los 3 son líquidos. Ahora, ¿cuántas clases de vino hay? ¿Cuántas clases de leche hay? ¿Y cuántas clases de agua hay? Hay también hartas clases de agua. Usted me dirá, no, el agua es agua. No, el agua, si usted le hace un análisis, usted se va a dar cuenta que tiene una más flúor, otra tiene más cloro, otra tiene más esto, y tiene más hierro, más fierro, y son distintas las composiciones. Y aparte que ahora, tú vas al supermercado y encuentras agua dulce, agua sin gas, agua con gas, agua semigas, y todas las aguas, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de agua. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que diferencia un agua de otra agua, una leche de otra leche, un vino de otro vino? ¿Qué es lo que hace diferente a estos elementos? Su composición. Aun cuando son parecidos, pero son diferentes. Ante los ojos de los entendidos, el vino. ¿Usted sabe quiénes son los entendidos del vino? Los sommeliers, los cateadores. Porque yo pensaba que los enólogos eran los entendidos de los vinos. Y no, pues el enólogo es otra cosa. Tiene que ver con vino, pero no es el entendido, el que es entendido de los vinos y el que sabe qué vino es y de dónde viene, cuándo lo hicieron, incluso sabe hasta el número de zapatos de aquel que pisó ese vino. O sea, sabe todo. Son capos en el vino, son los sommeliers. Son los sommeliers. El vino se puede distinguir a través del sommelier que contiene, de dónde viene, incluso quién lo hizo. El año de la cosecha. Es algo tremendo. ¿Qué es lo que es el enólogo? El enólogo es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino. ¿Tienes que seguirme, Octavio? ¿Octavio? Tienes que seguirme para que los hermanos vayan viendo, porque eso está ahí en la presentación. El enólogo es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino. ¿Y qué es lo que es un sommelier? Es el catador, el que prueba, el que realiza la cata o la degustación de un vino para resaltar las características y calidad de este. Nosotros hemos sido sommelier. A nivel espiritual nosotros hemos sido sommelier, porque nosotros estamos catando, estamos recibiendo el beneficio de lo que hizo Cristo. Y en la anchura de la palabra sabemos lo que es creación, caída, restauración y consumación. Pero como no hemos profundizado, no tenemos idea de qué fue lo que se hizo para que llegáramos a eso. O sea, tenemos que salir de la idea de que todo es en beneficio para mí. Y tengo que entender que esto es algo mayor y que es para toda la humanidad y que es principalmente para agradar a Dios. Amén. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que eres tú? El mundo, ¿qué es lo que es de la religión? Un sommelier. La está cateando, la está probando, la está juzgando. Hay miles de sommelier catando. Pero ¿cuántos enólogos hay que tienen claridad de quiénes son? Amén. ¿Me está siguiendo bien? Amén. Cuando revisamos las filosofías y las religiones, podemos ver qué es lo que las hace únicas. Cuando tú tienes claridad de la cosmovisión de Dios,
de la visión de Dios, de cómo ve el mundo Dios, tú puedes discernir las otras visiones. Si no tienes claridad de la visión de Dios en tu corazón, no puedes discernir las mentiras del diablo. Entonces, ¿en qué te transformas? En un sommelier. Pero cuando eres un enólogo de la palabra, tú puedes distinguir qué es de lo que no es, qué es verdad y qué es mentira, qué está de acuerdo y qué está mal. Amén. Amén. ¿Me sigue bien, verdad? Entonces, vamos a ver brevemente las tres grandes cosmovisiones que hay. La primera gran cosmovisión es el animismo. ¿Qué es el animismo? La semana pasada se lo enseñé, ¿se recuerda? Ahora voy a dar solamente una explicación breve. La visión del animismo dice que todo es espiritual, que las sociedades más tradicionales, las sociedades más tradicionales ven que todo es esencialmente espiritual, que todo lo que vemos no existe, que es solamente una ilusión. Platón, en el año 470 a.C., él comenzó a hablar de esto. Él hizo una teoría, la teoría de las cuevas. Entonces dice que él decía que si amarramos a hombres y mujeres desde pequeños encadenados en lo profundo de una cueva y les mostramos solamente sombras de cosas que pasan, ellos van a pensar que las sombras son la realidad. Pero si uno de ellos se escapa y va y descubre que esas sombras no son la realidad, sino que hay algo que le da fuerza, que muestra esas sombras, cuando él vuelva donde ellos para explicarle, van a pensar que está loco. Y como está loco, lo van a rechazar y lo van a matar. Y esa es la cosmovisión del idealismo. ¿Se entiende? Hoy en día nosotros decimos que todo lo que vemos está sustentado desde lo espiritual. Y la cosmovisión del idealismo nos dice que nosotros estamos locos. ¿Se entiende? Que estamos locos. Que tú y yo somos locos, fanáticos. Que estamos apartados de la realidad. Que eso no es así. Entonces, habla acerca de esto. Habla acerca de que todo es espiritual. Pero lo espiritual no es suficiente para responder todas las preguntas. Amén. La segunda es el secularismo, o que es también el ateísmo, el evolucionismo y el naturalismo. Dice que no hay nada espiritual, que todo es natural. Si no lo puedes ver o tocar, no existe. Ver para creer, tocar para creer. El evolucionismo o el naturalismo son una ideología que dice que todo es material o natural, y cualquier cosa que dice ser mayor que lo material no existe. Por lo tanto, Dios no existe para ellos. Para ellos Dios no existe. Dice que Dios no existe, que el espíritu no existe, que la vida después de la muerte no existe. Cualquier cosa que no es física no existe, es solamente una ilusión. Amén. Entonces, ahí tenemos al humanismo, ahí tenemos al ateísmo. ¿Qué es lo que dice la cosmovisión bíblica? La cosmovisión bíblica es la palabra de Dios. Dios existe y la creación existe. Dile al que está junto a ti: Dios existe y la creación existe. Existe una esfera natural y otra trascendente, otra espiritual, y no están radicalmente divididas, sino que funcionan de manera integral, en interacción. Nosotros somos carne, pero también somos espíritu. Estamos unidos a Dios por el espíritu. Trascendentalmente estamos unidos a la esfera de Dios, a lo espiritual de Dios. ¿Se entiende? Aun cuando vivimos en esta tierra. Estas tres cosmovisiones son muy diferentes. Y escucha bien esto: crean mundos muy diferentes el uno del otro. Estas tres cosmovisiones crean formas de pensar, formas de ver, formas de interpretar el mundo muy diferentes. Por lo tanto, si tú no tienes claridad de esto, confundes, mezclas. ¿Se entiende? Y una casa dividida no prevalece. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque tiene más de una visión.
Las tres dan respuestas diferentes a las preguntas esenciales, a estas 4 preguntas esenciales. Si nacimos, escucha bien esto, si nacimos y crecimos y fuimos educados en el mundo occidental, esta será la forma de ver el mundo, aunque seamos cristianos. Si tú naciste en Chile y tienes la cultura chilena y fuiste educado en una familia chilena, aun cuando seas cristiano, la cultura chilena, la forma de pensar de tu familia va a influenciar tu vida. Y va a ser esa, en muchas áreas, la forma de comportarte aquí en la tierra, aun cuando seas cristiano. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso es que algunos no pueden escapar de las reuniones familiares o de las costumbres familiares, porque están pensando de esa forma. Porque tienen esa cosmovisión metida en su mente, en su forma de pensar. Si fuimos educados en el occidente y fuimos a los colegios de occidente, nos enseñaron ¿qué cosa? El darwinismo, la evolución. Y nos llenaron la mente ¿de qué cosa? De evolución. Que el hombre viene del mundo y que acá y que todo va evolucionando y que el Big Bang y todo evolucionando y todo evolucionando. Entonces, si fuimos educados en el mundo occidental, nosotros vamos a pensar de una forma darwiniana y vamos a ver las cosas desde una perspectiva evolutiva. Y tendremos una forma de ver el mundo, y tendremos esa forma de ver el mundo, porque esa es la forma en que el diablo quiere que piense el mundo occidental. ¿Y qué es lo que viene allí? La ideología. Es una ideología. Comienza el hombre a tener pensamientos ideológicos de mentiras que el diablo logró poner en la mente del hombre para que no camine en la verdad de Dios. ¿Me está siguiendo bien? ¿Me está entendiendo bien? Amén. Entonces, lamentablemente en los colegios, la educación promovida por el Estado es la educación evolutiva o la educación darwiniana. Todo gira en torno a la evolución, todo gira en torno a Darwin. Por lo tanto, esa es la forma de pensar, tanto en las Américas como en Europa. Tenemos una forma de pensar totalmente errada. Y llegamos al cristianismo y se provoca la mezcla. Por eso que estamos divididos. Amén. ¿Me va entendiendo bien, no es cierto? ¿Está aburrido hasta aquí? ¿No? Está interesante esto, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver. Ahora, si nosotros nacimos en el Oriente, nacimos en una familia tradicional, las musulmanas, ¿nosotros cómo vamos a ver el mundo? Desde esa perspectiva. Por eso que ellos son fundamentalistas. Y por eso que ellos son radicales. Y por eso que ellos son capaces de inmolarse. Porque ellos tienen una cosmovisión diferente. Porque ellos nacieron en otro lugar y fueron criados bajo una cultura diferente. Entonces tienen una manera muy diferente de vivir. Y como cristianos, nosotros lamentablemente somos atraídos por estas formas de ver el mundo. ¿Cuándo? Cuando no tenemos claridad, profundidad de la palabra. Sin profundidad de la palabra, nosotros somos atraídos por estas formas de pensar. Y somos confundidos en nuestra identidad como hijos de Dios. Esto se va poniendo bueno un ratito más, va a agarrar un vuelo bien fuerte. Entonces, como cristianos, nosotros o caemos en la forma de pensar darwiniana o en la forma de pensar evolutiva. Y si es que algún musulmán nos logra convencer, nos transformamos en radicales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Entonces, nuestra manera de ver el mundo debiera ser muy diferente. Debiera ser la manera bíblica. Nosotros debiéramos ver todo desde la perspectiva, desde la forma de ver de Dios el mundo. Esa debiera ser nuestra forma de caminar. Esa debiera ser nuestra forma de caminar en esta tierra. Así caminaba Adán y Eva en el comienzo, antes de la caída. Amén. Antes de la caída ellos caminaban así. Ahora, ¿qué significa ser humano para un animista? ¿Qué significa ser humano? No el ser humano. ¿Qué significa ser humano para un animista? Las culturas animistas ven al mundo como lleno de espíritus. El espíritu de la selva,
el espíritu de los animales, el espíritu del león, del cocodrilo, del elefante, el espíritu de la piedra, el espíritu del río, el espíritu del agua, el espíritu de acá y el espíritu de más allá. Entonces ellos lo ven todo lleno de espíritu. Y al hombre también lo ven con un espíritu. Pero ellos dicen que el hombre es el espíritu más evolucionado que hay, el más grande, el más completo, el que puede pensar, el que puede razonar. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace al ser humano humano? Es porque tiene espíritu. Y cuando el ser humano muere, el espíritu regresa al mundo espiritual. Es decir, que el ser humano es esencialmente espiritual, dicen los tradicionalistas, los musulmanes. El hombre vuelve a su estado espiritual. Amén. Pero no hay ninguna conexión con Dios. No hay ninguna conexión trascendental. ¿Se entiende? El animal cuando muere, entrega su espíritu. ¿Se entiende? Lo mismo. ¿Qué es lo que dicen los secularistas acerca del hombre, del ser humano? Dicen que el ser humano es material, que es un animal. ¿Se recuerdan en el colegio que le decían que éramos el hombre? Animales racionales. ¿Se recuerdan? Que el hombre era un animal racional. Dicen que el ser humano es materia, que es un animal. No tenemos alma ni espíritu. Somos simplemente biología. Somos simplemente biología. Un grupo de células que no sé por qué se juntaron y formaron al ser humano. Y el ser humano camina porque esas células están tan bien combinadas, tan bien armonizadas, que nosotros funcionamos así. Para los secularistas, para los humanistas, para los ateístas, el hombre es alguien que tiene boca y estómago. Y nosotros somos consumidores. Por favor, presta atención a esto. Esto es muy interesante. Para ellos nosotros somos estómago y boca. Y somos consumidores de recursos. Esta clase de mentalidad tiene explicaciones para el mundo occidental que quiere sortear la pobreza. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque hay muchas bocas que alimentar. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque hay mucha gente en el mundo. De cómo ellos ven el desarrollo del ser humano como bocas y estómagos que hay que alimentar con la industria del desarrollo y que hay que controlar de alguna forma. ¿Y qué es lo que aparece allí? La ideología de género. Aparece el aborto. ¿Cómo controlamos la natalidad? Casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Cómo controlamos la natalidad para que no hayan tantas bocas que alimentar? Aborto. ¿Se entiende? Estas mentiras del diablo son las que dan paso a esto. ¿Está entendiendo bien, verdad? ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia acerca del ser humano? Para el animismo somos solamente espíritu. Para el secularismo o el materialismo, ¿qué es lo que somos? Bocas y estómagos que hay que controlar de alguna forma. ¿Qué dice la Biblia? La mayoría de los pastores y estudios bíblicos nos hablan del Génesis 3. Estoy dando una introducción. Nos hablan del Génesis 3 para partir la enseñanza de la Biblia. Siempre se parte hablando desde la caída. O la gran mayoría de las veces se habla desde la caída. Y se pasa por alto Génesis 1 y Génesis 2, donde está la creación. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tener más claro en nuestra forma de pensar? La creación. Porque cuando tú entiendes la creación, entiendes de dónde vienes, quién eres y por qué estás aquí. Amén. Cuando tú entiendes la caída, pobrecito de mí, sálvenme, sálvenme, necesito ser salvado. Y ahí está el Alberto, Señor, sálvame. Y ahí estoy yo, Señor, sálvame. Pero cuando entiendes la creación, sabes quién eres. ¿Se entiende la diferencia? Entonces el diablo, ¿qué ha hecho? Nos ha engañado. Y los estudios bíblicos y las escuelas bíblicas, ¿de dónde parten enseñando? Desde Génesis 3, la caída del hombre. Pero no hablan de la creación. Cuando nosotros hablamos de la caída, hablamos del camino hacia la cruz.
Cuando nosotros hablamos de la creación, hablamos de Dios, nuestro Padre, y a nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese es el proceso, solamente para el consumado es. ¿Van uniendo ahora? ¿Comienzan a unir? ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? Si no me entendieron, van a tener muchas preguntas que hacerle a los líderes y colíderes el día martes en la célula. Así que los líderes bien, si no entendieron, tienen un problema mayor. Venga el día lunes entonces a la reunión a las 7:30. Y ahí voy a explicar bien esto, si es que hay alguno que no lo entendió. Pero para mí está súper claro. ¿O no? O más o menos. Entonces, lamentablemente, esto es una tragedia. Una tragedia que nosotros nos perdamos la creación. Es una tragedia porque gran parte de la cosmovisión bíblica se establece en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Y no desde la caída. La visión de Dios no parte desde la caída. La visión de Dios parte desde la creación. Por eso que es tan importante entender la creación. Génesis 1, versículos 26 y 27. Nos responde la pregunta de ¿qué es el hombre? Búsquelo en su Biblia, por favor, para que no diga el pastor tiene otra Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Nótese que parte diciendo, hagamos, y no dice, yo hago al hombre. Parte diciendo, hagamos, y ahí está la revelación, ahí parte la revelación de ¿qué? De la Trinidad. Ahí parte la revelación de la Trinidad. En ese hagamos nos está diciendo que son más de uno. ¿Se entiende? La revelación de la Trinidad. Y cuando dice hagamos, no está diciendo yo hago. Y es por eso que los del Islam dicen que nosotros somos herejes. Porque ellos tienen un solo Dios y nosotros tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos tienen uno solo. Por eso dice que nosotros somos herejes. Por eso que los del Islam nos tienen bronca. Porque ellos no entienden esto. ¿Se entiende? Hagamos. Entonces, para ellos, nosotros somos herejes. Porque nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son tres y son uno. Para el Islam hay un solo Dios. Entonces los cristianos somos herejes. Los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos herejes. Los cristianos creemos en el hagamos. Y este es el comienzo de la revelación de la Trinidad para el hombre. Un Dios singular pero también plural a la vez. Y nos hizo para, escuche bien esto, ¿para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál fue el propósito de Dios con crearnos a nosotros aquí en la tierra? ¿Para qué? Romanos 8:28, para tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Dios. Eso es restauración. ¿Para qué nos creó? Para gobernar. Mire lo que dice. Dice, y se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los... ¿Para qué nos hizo? Para gobernar. ¿Qué era lo que hacía Adán y Eva ahí en el huerto del Edén? Gobernaban, se enseñoreaban, ellos gobernaban. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva ¿por qué dejaron de gobernar? Porque cayeron. Porque fueron destituidos. ¿De qué condición? No de la condición de gobernantes, sino de la condición de hijos. ¿Por qué es tan importante entonces lo que hizo Cristo? Porque Cristo nos restauró a la condición de hijos, como al comienzo, para que nosotros gobernemos juntamente con Cristo. Entonces, si tú dices, es que yo soy una gran familia de muchos hijos, tienes la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que tienes que gobernar. Para eso fuiste creado, para gobernar en esta tierra. Para gobernar juntamente con Cristo, como dice en Apocalipsis.
Entonces, si tú no tienes claridad de quién eres, si tú no tienes clara tu cosmovisión desde la creación, siempre te vas a estar mirando como un pobre canutito, como un pobre evangélico, como una pobre persona en esta tierra, que le tocó vivir esa vida nada más. Pero si tu cosmovisión es la cosmovisión que tiene Dios, tú te vas a dar cuenta que Cristo te restauró como al principio para que tú tomes señorío, para que tú gobiernes. ¿Está acá? ¿Lo entiende bien? Entonces, ¿estamos hablando de religión o estamos hablando de algo mucho más profundo? Ya no estamos hablando de religión. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Entonces, ¿a qué venimos a esta iglesia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para calmar la conciencia? ¿Para aprender a gobernar? Pero para aprender a gobernar, primero que tengo que tener clara mi identidad como hijo de Dios. La religión te contiene, la religión te arrulla, la mentira del diablo te conforma, pero la verdad de Dios te hace libre. La verdad de Dios te pone en el lugar correcto, te ubica en el lugar correcto para que tú comiences a vivir de una manera diferente. Y lo voy a dejar hasta ahí para que la próxima semana venga, porque voy a continuar con esto. Nos falta aún profundizar algunas cositas, pero yo creo que hasta lo que le he compartido hasta aquí ya está. Amén.